nombre es Johnny Pérez, estudiante de Contaduría Pública de la Universidad de Medellín. Hoy les voy a hablar sobre la contabilidad de gestión aplicada a la contabilidad de gestión intermedia. Pero para eso tenemos que hablar primordial de tres tipos de contabilidad que aplican a este tipo de contabilidad, que es la contabilidad de gestión. La primera es la contabilidad financiera, aquella que nace de la necesidad de crear, de presentar el estado financiero al usuario externo, como inversionista, accionista o organismo público. La contabilidad fiscal es aquella que se encarga de mecanismo tributario, es decir, aquí en Colombia nos rige el estatuto tributario, que es aquella contabilidad que nos normatiza la profesión contable. Y por último, la contabilidad de gestión, que este tipo de contabilidad es una contabilidad interna, es decir, de carácter directivo. Este tipo de contabilidad también se contrapone a la contabilidad financiera, como ya entendemos, externa, y la contabilidad de gestión interna, solo para el usuario interno, que nos proporciona crear o tomar decisiones estratégicas. Vamos a ver qué significa la contabilidad de gestión. Es aquella que parte de la contabilidad encargada del cálculo del costo, así como el del suministro de la información relevante al usuario interno que sirvan de apoyo a la toma de decisiones y facilita el proceso de planificación y control. También se puede definir como el conjunto de información destinada a la valoración, al análisis y el control de los recursos económicos que se aplican en el proceso productivo de una organización privada o pública. Este tipo de contabilidad le sirve a los usuarios internos a tener una planificación estratégica sobre qué tipo de producto podemos incursionar dentro del mercado. Es decir, tomamos dos productos, estos productos nos valen tanto, el producto A, el producto B, nos dio 500 el producto A y 200 el producto B. Vemos qué significancia tiene en cantidad y podemos aplicar ese tipo de aplicar o tomar decisiones significativas que le vamos a aplicar para decir tomar una decisión estratégica y proporcionar y así llegar a una decisión final si podemos seguir con el producto o dejar el producto. También vemos la característica de la contabilidad de gestión. Primero, el objetivo. Tiene como un triple objetivo. ¿Sí? En primer lugar, esta contabilidad de gestión calcula el costo de los productos. En segundo lugar, nos ayuda a nosotros, los usuarios internos, los directivos, los que encargados del área contable, a tomar una decisión estratégica sobre qué producto incursionamos o qué producto desechamos del mercado. También, y por último, nos ayuda a facilitar el proceso de planificación y control. Ese nos ayuda a tomar sobre unos cálculos matemáticos, donde verificamos que el ciclo PHBA, que es planificar, hacer, verificar y actuar, tomamos este ciclo para así llegar a una toma de decisiones. También tenemos la normalización de este tipo de contabilidad. Este tipo de contabilidad no tiene norma. Este tipo de contabilidad lo aplica la empresa. Una empresa que aplica este tipo de contabilidad de gestión es una empresa que va a planificar todo el proceso desde el principio hasta el fin. Es decir, una empresa que aplica esta contabilidad es una empresa que está garantizada a tener utilidades o rentabilidad dentro del futuro. La tipo de información que nos presenta ese tipo de contabilidad es un tipo de información heterogénea, es decir, requiere de cada usuario interno para llegar así y tener un tipo de información elaborada y genérica, que se prepare en una información demandada, que será del usuario final. Este tipo de informe no se limita a la información cuantitativa y financiera, sino que también incorpora información cualitativa y no financiera. Informes deben comprender tanto información del pasado o histórica como de previsiones realizadas. Este tipo de contabilidad lleva al usuario desde el principio de la unidad o de la empresa hasta el final. Si van 10 años de tipo de contabilidad de la empresa, nos proporciona de tanto el periodo 1 hasta el periodo de tener información y verificar que esos tipos de productos se estén enviando a cabalidad como se tiene un proceso. También tiene un tipo de característica de la información que es suministrada por la contabilidad de gestión, no está sujeta al cumplimiento de una serie de características debido a la falta de regulación existente. Este tipo de contabilidad no está regulado por ningún código o ley comercial o ley tributaria. Es un tipo de contabilidad opcional para cualquier tipo de empresa. Pero también se puede establecer una serie de características
Este tipo de información debe ser información relevante, no es decir que porque la contabilidad de gestión es opcional, se va a suministrar una información que nos sirve para tomar decisiones. Es decir, es apropiada para que los distintos usuarios internos puedan afrontar las situaciones que le plantean, además de estar disponible cuando sea necesario. No porque es un tipo de contabilidad opcional, los usuarios van a tenerla obsoleta, no, este tipo de contabilidad sirve para tener planificado y materializado con el fin de tomar una decisión acertada en cualquier trazo de futuro. Las funciones básicas de la contabilidad del costo aquí se puede decir, es ayudar a determinar el precio normal o satisfactorio de los productos vendidos. Es decir, si tengo un producto que me vale 20 pesos, hacerlo 20 pesos, el costo del producto vale 20 pesos, no es aumentarlo y venderlo a 500. Se proporciona, si vale 20 pesos, súbale un 15, un 20% al producto, pero no es decir que ya como me dio poquito, me salió poco el costo del producto, lo voy a vender por elevado el producto. También nos ayuda a fijar un límite mínimo para la disminución de precios. Así, este tipo de contabilidad nos ayuda a tener proporción sobre el precio, tanto costo como precio. Nos ayuda a tomar ese tipo de decisiones estratégicas, que tanto para la contabilidad de gestión también se puede haber afectado con la contabilidad de gestión financiera y tributaria, ya porque hay productos que se están grabados con el impuesto del IVA, y si uno le proporciona un grado alto de valor, ese impuesto, esta contabilidad también puede afectar este tipo de decisiones. También nos ayuda a determinar qué productos son más beneficiosos y cuáles no. Un ejemplo muy claro de este tipo de contabilidad: si tenemos dos productos que nos vale 20 pesos cada uno, pero el costo de producto A son 10, el producto B son 15, pero el producto B es más demandado, nos ayuda a calcular ese tipo de medios. Entonces, si el producto B vale más, pero a medida que nos van pidiendo más cantidad, nos ayuda que este producto le gane al producto A, tomamos este tipo de decisión de impulsar ese producto más adelante. O por el contrario, si el producto A vale 10, el producto B sale a 15, pero el producto B no se vende, entonces tenemos esa iniciativa de tirar ese producto B y crear otro valor, otro indicador, otro grupo de medida que nos ayuda a disminuir ese costo o salir de esa unidad de negocio y implementarle todo el rigor al negocio A. Este tipo de contabilidad nos ayuda a eso. Y por otro objetivo, otra función básica es controlar el inventario. A medida que tenemos este tipo de contabilidad de gestión, este tipo de contabilidad nos ayuda a tener un control inicial y final de los inventarios que hay. Este tipo de contabilidad nos ayuda a tener un mayor control sobre este tipo de contabilidad de gestión, que nos determina qué productos son más beneficiosos y cuáles no. Es decir, si tenemos dos productos, el A y el B, y el A vale 20, el B vale 20, pero el costo del A es 10, el costo del B es 15. El B se vende más, el B se puede vender más, y a medida que va pasando este tipo de contabilidad nos gestiona si el producto B se puede seguir incursionando en el mercado o cerrar esa unidad de negocio. Otro ejemplo que podemos ver es que si el producto A que vale 20 y el producto B que vale 20 también, pero tiene un costo de 10 el producto A y de 15 el producto B, pero el producto A se vende más. Es decir, entonces la decisión estratégica sería coger el producto más y maximizar todos esos renglones que tiene el producto B y pasarlo todo al producto A y ser eficiente en costo y gasto del producto A, cerrando esa unidad de negocio del producto B. Otro tipo de función básica que cumple este tipo de contabilidad es el control de inventario. Nos ayuda a proporcionar y tener fácil acceso a qué tipo de materia prima sacamos, qué tipo de materia prima utilizamos, para así proporcionar y tener un tipo de desperdicio lo menos posible que sea. Es decir, si tenemos 20 libras de panela y utilizamos el producto 19 y algo, sabemos que este tipo de contabilidad nos proporciona y sabemos que vamos a tener en el inventario 1.
También nos sirve para fijar un valor para el inventario. Ese tipo de contabilidad nos ayuda para tener fijado qué tipo de producto entra y sale. Es decir, si nos entraron 20 paneles y nos salieron 15 y después nos entraron 10 a menor costo, se hace un promedio, se calcula qué tipo de valor hay en esa bodega y en ese inventario. También nos sirve a comprobar la eficiencia de los distintos procesos. Es decir, una contabilidad de gestión también se asimila mucho a la contabilidad de gestión de procesos. Uno aquí verifica que todos los procesos se estén llevando a cabo a cabalidad y nos proporciona tomar así unas decisiones estratégicas que nos ayudan a regular o a disminuir los costos y los gastos de producto. También nos ayuda a comprobar la eficiencia de los distintos departamentos. Este tipo de contabilidad nos proporciona una eficiencia tanto en el proceso como en el producto como en la administración. Vamos a aliar cuánto costo es para el proceso, cuánto costo es para el producto y cuánto costo es para la administración. Tenemos unos costos discriminados que se le van a asociar al final al producto y que nos ayudan a tomar decisiones para tener así suficiente información y añadirle ese valor al producto, cuánto va a salir al mercado y no tener después ese tipo de inconveniente que le vamos a poner un producto menos, viendo que no puede salir más por diferentes tipos de costos, como puede ser costo de administración y costo de venta. También nos ayuda a detectar pérdidas de errores y robo. Si uno tiene un sistema de inventario, puede ser promedio ponderado, el PES, el que sea, nos ayuda a tener un control regulado sobre este tipo de inventario. Y sabemos que el producto vale 15, el producto se gasta 15 de materia prima. Y tenemos el inventario 20, sabemos que este tipo de contabilidad nos va a proporcionar y saber que en el inventario nos va a quedar 5. También nos sirve para separar el costo de la inactividad del coste para producir bienes. Ese tipo de contabilidad nos ayuda a nosotros, los futuros contadores, personal directivo, a tener ese medio para saber qué productos nos están costando más, qué tipo de maquinaria estamos utilizando o no se está utilizando, qué tipo de energía se está utilizando, etc. También nos ayuda a relacionarse con las cuentas financieras. ¿Qué hace la contabilidad de gestión? Le proporciona a la contabilidad financiera cuánto nos costó el producto, cuánto lo podemos vender. ¿Qué hace la contabilidad financiera para relacionarte con las cuentas financieras? Es decir, la contabilidad de gestión le proporciona información a la contabilidad financiera. ¿Qué quiere decir? Que le proporciona información, le pasa tonto, gasto, costo a la contabilidad financiera. Esta hace un promedio, calcula también cuánto debe vender. La contabilidad de gestión le sirve también a la contabilidad fiscal o contabilidad tributaria como la conocemos actualmente, para así llevar a cabo qué productos tienen tal impuesto, como el IVA, el hipoconsumo, depende del tipo de contabilidad. Y para eso vamos a hacer un breve ejemplo sobre la contabilidad de gestión aplicada a un ejercicio práctico que vamos a observar en el momento. Práctico que de fábrica de medio confort, como ya el profesor no había puesto un ejercicio de eso. El precio de venta es 45.000 por peso por unidad de la silla, de las mesas de 54.000 pesos. La producción proyectada por mes son 1.000 sobre el 1.000 de la silla, 500 sobre la mesa. Las ventas proyectadas de la silla son 950 y sobre las mesas son 430. Tenemos también que los minutos por unidad de corte son 19 para la silla y 30 para las mesas respectivamente. Los minutos por unidad de ensamble son 22 y 35. El total de maquinaria de proceso de corte, en el total serían 13 y el maquinaria de proceso de ensamble, en total serían 15. El tiempo, los minutos por día son 480, que es la multiplicación de los 6 días por las 8 horas reglamentarias.
el tiempo inactivo normal de 10%, tiempo inactivo normal de 100. Lo multiplicamos por los días laborados, que son 25 días. El salario medio que tenemos aquí presupuestado es 700.000 pesos y el factor prestacional que sería el 64%. Decimos que nos gastamos 3 kilos de madera de silla y 7 kilos de madera por mesa. Tenemos que el kilo de madera nos vale 3.000 pesos para la silla y el kilo de madera para la mesa nos vale 2.000. Es decir, que por cada 3 kilos que nos cuesta hacer una silla nos estamos gastando 9.000 en cambio. Por cada 7 kilos que nos cuesta hacer la producción del ejercicio anterior, los materiales directos sobre de la silla y las mesas. Aquí la mesa por unidad, como lo había explicado la vez pasada, video pasado. Son los 3 por el costo que tenían 3.000, entonces una silla nos costaría 9.000. También vemos que las mesas son 7 kilos de madera por 2.000 que cuesta cada kilo, entonces serían 14.000. Aquí hay una diferencia entre la silla y la mesa de 5.000 pesos de diferencia entre la mesa y la silla. También podemos ver la mano de obra directa. Aquí el costo del minuto sería el costo del minuto y es igual tanto para el corte como la construcción. Cogemos el salario, que es 700.000 pesos que le estamos dando valor a cada persona. El factor prestacional que sería el 54%, que sería 448.000 pesos, que sería sacar 700.000 por el 54%, un total de 480. ¿Qué hacemos? Por 7 kilogramos de madera que compramos a 2.000 pesos, el costo de la silla sería 14.000. También tenemos aquí la medida de la energía de kilowatt, que sería 7 para fabricar una silla y 12 para fabricar una mesa. Es decir que cuando fabricamos 2 mesas serían 24 kilowatts, estamos realizando 3 sillas y nos queda un 3%. Los fin fijos serían 20.600.000. Los gastos de administración de venta y flete serían 14.300.000 y la base de la contribución de aplicación sería todo el 3%. Prestacional con más el salario que sería el total 1.148.000. ¿Qué hacemos con eso? Multiplicamos los minutos laborados por mes, que los sacamos de los 400, con las 448 horas, lo multiplicamos por 60, nos da 10.800. ¿Qué hacemos con ese valor? Cogemos 1.148.000 y lo dividimos por los 10.800, nos da que el valor del minuto sería 106,30. También nos vamos al costo de la mano de obra directa por proceso de corte y costo de la mano de obra por proceso de ensamble. ¿Qué hacemos aquí? Cogemos el tiempo por unidad, que sería los 106.30, y lo multiplicamos por el tiempo por unidad que nos gastamos para fabricar la silla. Sería aquí 19 minutos que nos gastamos, lo multiplicamos por los 105, nos da 2019,63 minutos. ¿Y qué hacemos con la mesa? También hacemos lo mismo, sacamos los 30 minutos que nos gastamos de producir una mesa, lo multiplicamos por 106.30, nos da 3.188.89, que es lo que nos cuesta el proceso de corte para esos dos productos. También nos vamos por el tiempo de unidad, que serían los 22 minutos que nos gastamos en proceso de ensamble por el valor del minuto, que sería 106.30 para el proceso de silla. Y para el de mesa también hacemos lo mismo, multiplicamos los 30 minutos por unidad, los dividimos y lo multiplicamos por 100.30, que nos da 3.720.000. ¿Qué hacemos aquí? Sumamos el tiempo de proceso de corte y el proceso de ensamble, 19 más 22 nos da el 41, y también hacemos lo mismo para la mesa, el 30 más 35 nos da 65. Entonces, ¿qué hacemos con todos esos valores? Sumamos todos esos valores, nos da un valor
Total mano de obra directa 4.358.000 y 6.909,26 minutos nos da todo el total. Bueno, como seguimos aquí los costos indirectos de fabricación, los invariables de energía, ponemos que para la silla son 7 y para la mesa son 12. El costo del bois sería 290. Entonces, ¿qué haríamos aquí? Costo por unidad multiplicaríamos todo eso, nos da un total de 2.030 y 3.480. Aquí nos vamos a la asignación y distribución de costo indirecto de fabricación por sistema absorbente total. Tenemos que la capacidad aquí, el proceso de corte sería 1000 para la silla y 500 para las mesas. La producción proyectada por mes sería 19 para las mesas y 30 respectivamente para silla, para un total de 19.000 minutos por unidad y 15.000 pesos para un total de 34.000. También nos vamos que los minutos necesarios para realizar esta labor al mes sería 10.800. Como ya lo habíamos dicho, son 48 horas multiplicado por 25 días, dividido eso por los números de minutos que varían. Y la persona contratada para el proceso de corte son 3.1. O sea, no se puede contratar 3 personas a uno, sino 4 personas. También hacemos aquí el proceso de ensamble, que sería producto proyectado para el mes, sería 1.000 para la silla y 500 para las mesas. Un minuto por unidad que nos gastamos serían 22 y 35 minutos para hacer un total de 39.500. Los minutos necesarios para el mes, para el proceso de silla serían 22.000 y 15.000, para un total de 39.000. Daría ese todo total de minutos serían de 1.800. Y la persona a contratar que necesitamos en este proceso, tanto el proceso de ensamble serían 3.7, o sea 4 personas. ¿Qué podríamos hacer? Coger tanto la persona, persona que se necesita en el proceso de corte, que son 3.1 y 3.7 en el proceso de ensamble, nos dan 6.8. ¿Qué podríamos hacer? Contratar 7 personas. Una de esas personas se encargaría tanto del proceso de corte como el proceso de ensamble. A la huecos. Aquí miramos el material directo para la silla son 9.000 y que cuesta realizar el producto, y para mesas 14.000. La mano de obra directa del proceso de corte para la silla sería 2019,63 y para la mesa 3.188,89. La mano de obra directa también, pero en el ensamble. La atención prestada, para mí fue un gusto servirle y explicarle ese tema. Muchas gracias.